Marco Aurelio escribió Meditaciones no para enseñar a otros, sino para recordarse a sí mismo cómo vivir correctamente en un mundo caótico. Ese origen es clave. No es un libro de teoría, es un entrenamiento mental personal. Desde las primeras reflexiones queda claro que el mayor problema del ser humano no es el mundo externo, sino su juicio sobre él. No controlas lo que sucede, controlas cómo respondes. Todo lo que te perturba, el desprecio, la pérdida, la traición, la incertidumbre, no entra en tu mente por la fuerza, lo dejas entrar. Marco Aurelio insiste en una idea incómoda pero liberadora. La mente puede mantenerse intacta, incluso cuando todo alrededor se desordena. El dolor no proviene del hecho, sino de la interpretación que haces del hecho. Por eso, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en gobernarte a ti mismo. Desde una mirada estoica, la disciplina interior es la única fortaleza que no puede ser arrebatada. El emperador recuerda constantemente la naturaleza transitoria de las cosas. Reputación, placer, riqueza, incluso el cuerpo. Todo cambia, todo pasa, todo se disuelve. Aferrarte a lo que es inestable es una forma segura de sufrir. Comprender la impermanencia no es pesimismo, es claridad. Cuando aceptas que nada te pertenece realmente, dejas de vivir con miedo. Marco Aurelio no busca que ignores las emociones, sino que no seas esclavo de ellas. Sentir es humano. Obedecer ciegamente a lo que sientes es debilidad. Aquí aparece una distinción central del libro, entre lo que depende de ti y lo que no. Tus opiniones, tus decisiones, tu carácter, eso es tuyo. El cuerpo, la opinión ajena, el reconocimiento, el resultado final, no lo es. Confundir esas dos categorías es la raíz de la angustia moderna. El estoico entrena su mente cada día para no desperdiciar energía en lo que no puede controlar. Desde Legión Estoica, esta enseñanza se traduce en una regla simple. Si no depende de ti, no merece tu paz. No se trata de resignación, sino de enfoque. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de discutir con la realidad. Marco Aurelio también advierte sobre el ego y la necesidad de aprobación. Vivir para ser visto es vivir fuera de ti. El aplauso es ruido. El carácter es sustancia. Nadie recuerda cuánto agradabas, pero sí cómo actuabas cuando nadie miraba. Este libro no promete felicidad constante, promete estabilidad interior. Y esa estabilidad no nace de repetir frases, sino de practicar juicio correcto una y otra vez. Si algo de esto resuena, no es casualidad. Estas ideas no están hechas para consumirse rápido, sino para volver a ellas cuando la mente se dispersa. Este audiolibro existe para eso, para ayudarte a ordenar el pensamiento cuando el día te empuja en todas direcciones. Aquí no se trata de sentirte mejor por un momento, sino de pensar mejor a largo plazo. En Meditaciones, Marco Aurelio vuelve una y otra vez a una verdad incómoda. Gran parte del sufrimiento humano es innecesario. No porque la vida sea fácil, sino porque añadimos resistencia mental a lo inevitable. Te quejas de lo que ocurre como si la realidad te debiera algo. El estoico entiende que la naturaleza no negocia. Luchar contra lo que ya es solo agota. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de malgastar energía. Marco Aurelio se recuerda que cada evento ocurre conforme a un orden mayor y que tu tarea no es controlarlo, sino responder con virtud. La virtud para el estoico no es moralismo blando, es actuar con razón, autocontrol, justicia y fortaleza incluso cuando nadie lo ve. Aquí aparece una idea central del libro. No te perturba lo que sucede, sino la historia que construye sobre ello. Si cambias el juicio, cambia la experiencia. Esta no es una invitación a negar el dolor, sino a no multiplicarlo. El emperador insiste en entrenar la mente como un soldado entrena el cuerpo. A diario, incluso cuando no hay batalla, porque cuando llega el golpe, ya es tarde para aprender. También advierte sobre la distracción constante. Una mente dispersa es una mente débil. Saltar de estímulo en estímulo te aleja de la vida interior, y sin vida interior no hay dirección. Marco Aurelio recomienda retirarte mentalmente incluso en medio del ruido, encontrar un refugio interno al que puedas volver en cualquier momento.
Ese refugio no es evasión, es claridad. Desde la perspectiva estoica, el silencio interior es una forma de poder. Otro punto clave es la relación con los demás. Las personas actuarán con ignorancia, egoísmo o torpeza. Esperar lo contrario es ingenuidad. No te sorprendas por la conducta ajena ni la tomes como algo personal. La mayoría actúa desde su nivel de conciencia, no desde la malicia. Comprender esto no justifica el daño, pero te libera del resentimiento. El rencor encadena. La comprensión afloja la carga. Marco Aurelio también recuerda la brevedad de la vida con una frialdad precisa. Pronto serás polvo, y quienes hoy te juzgan también. Esta reflexión no busca deprimirte, sino colocarte en perspectiva. ¿Vale la pena alterar tu paz por algo tan efímero? El tiempo es limitado, y desperdiciarlo en quejas es una forma de negligencia. Vivir bien para el estoico es vivir alineado con la razón, no con el impulso. Y esa alineación se construye decisión a decisión. Mientras escuchas este audiolibro, no lo tomes como información más. Úsalo como recordatorio. Estas ideas están aquí para acompañarte mientras conduces, trabajas o caminas, no para entretenerte, sino para afilar tu criterio. La filosofía solo sirve cuando se aplica. Y el verdadero progreso ocurre cuando, en el momento incómodo, recuerdas quién decides ser. Marco Aurelio introduce en Meditaciones una disciplina mental que incomoda al ego. Observarte a ti mismo con la misma frialdad con la que observarías a otro. Sin excusas, sin dramatismo. El emperador se habla como a un soldado que necesita orden, no consuelo. Se recuerda que cada día despierta con una misión simple y exigente: cumplir su deber como ser humano racional, no como emperador, no como figura pública, sino como hombre. Aquí aparece una idea poderosa: no necesitas circunstancias ideales para vivir con rectitud. Necesitas carácter. La vida no se adapta a ti, tú te adaptas a la vida. Quejarte de tus roles, de tu trabajo o de las personas que te rodean, es olvidar que tu verdadero trabajo es gobernarte. Marco Aurelio insiste en separar lo externo de lo interno. El cuerpo puede cansarse, enfermar o envejecer. La mente, si está entrenada, permanece firme. El error común es confundir comodidad con bienestar. El estoico no persigue comodidad, persigue coherencia. Actuar conforme a tus valores, incluso cuando es incómodo, es lo que construye una vida sólida. Otro eje central del libro es la fugacidad. Todo pasa: fama, poder, dolor, placer. Recordar esto no es pesimismo, es precisión. Cuando entiendes que nada permanece, reduces el apego y aumentas la claridad. Te vuelves menos reactivo porque sabes que ninguna emoción es eterna. Marco Aurelio se recuerda que incluso los grandes hombres del pasado fueron olvidados. Entonces, ¿por qué vivir buscando aprobación? La aprobación externa es inestable por definición. Depender de ella es entregarle tu paz a variables que no controlas. El emperador también advierte sobre el peligro de vivir en automático. Comer, trabajar, hablar y reaccionar sin conciencia es una forma de muerte lenta. El estoico busca presencia, estar donde está, haciendo lo que hace, sin dispersión. Esa atención transforma lo ordinario en entrenamiento. Cada interacción se vuelve una oportunidad para practicar paciencia, justicia o autocontrol. Incluso el conflicto es útil si lo usas para pulir tu carácter. Marco Aurelio no idealiza a las personas. Acepta que encontrarás ingratitud, arrogancia y egoísmo. La diferencia es que decide no contaminarse. No permite que la conducta ajena degrade la suya. Esa es una forma elevada de fortaleza. No responder con el mismo veneno es dominio interno. Desde esta filosofía, el verdadero enemigo no está afuera. Está en la mente indisciplinada. Y la disciplina no se construye con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones diarias. Mientras avanzas en este audiolibro, recuerda que no estás escuchando para admirar a Marco Aurelio, sino para entrenarte. Estas reflexiones están diseñadas para acompañarte en la vida real, cuando nadie te observa. Si este contenido te aporta claridad, explora el resto del canal.
Aquí trabajamos estas ideas para que no se queden en palabras, sino que se conviertan en forma de vida. En este punto de meditaciones, Marco Aurelio profundiza en una idea que atraviesa todo el estoicismo: el control. No el control de los demás ni de los eventos, sino el dominio absoluto sobre tus juicios. Para el emperador, no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que forma sobre ellas. Este principio exige una vigilancia constante de la mente. Cada pensamiento que aceptas sin examinar se convierte en una orden silenciosa que dirige tu conducta. Por eso Marco Aurelio se recuerda una y otra vez que tiene el poder de retirar el consentimiento a cualquier impresión negativa. Nada entra en tu interior sin tu permiso. Esta es una afirmación radical de responsabilidad personal. No hay espacio para la victimización. Si te alteras es porque interpretaste. Si sufres innecesariamente es porque exageraste. El estoico no niega la dificultad de la vida, pero se niega a añadirle sufrimiento mental innecesario. Otro punto clave es la relación con la muerte. Marco Aurelio no la ve como una tragedia, sino como un proceso natural. Recordar la muerte no busca entristecerte, busca despertarte. Cuando asumes que hoy podría ser tu último día, las distracciones pierden poder. La procrastinación se vuelve absurda. El resentimiento se ve ridículo. El estoico usa la conciencia de la muerte como una herramienta para ordenar prioridades. Vivir bien ahora, porque no hay garantía de después. También aparece una advertencia contra el orgullo. Incluso el emperador se recuerda que es una parte mínima del cosmos, no especial, no central. Esta humildad cósmica no disminuye al individuo, lo libera. Cuando entiendes que no eres el centro del universo, dejas de tomarte todo como un ataque personal. Los errores ajenos dejan de ser ofensas y se convierten en hechos. Marco Aurelio insiste en actuar con justicia incluso cuando no hay recompensa. La virtud no necesita aplauso. Hacer lo correcto porque es correcto, no porque te conviene. Esa coherencia interna es la base de la tranquilidad. El libro también subraya la importancia de la constancia. No basta con entender la filosofía. Hay que practicarla cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. La mente, si no se entrena, vuelve a viejos hábitos. Por eso estas reflexiones eran escritas para sí mismo como recordatorios diarios. Este audiolibro cumple la misma función. Recordarte lo esencial cuando la mente se dispersa. No escuches esto como inspiración pasajera. Escúchalo como un manual de uso para la vida diaria. Y si este enfoque te resulta útil, continúa explorando el canal. Aquí no buscamos entretenerte. Buscamos ayudarte a construir dominio interno a largo plazo. En Meditaciones, Marco Aurelio vuelve una y otra vez sobre un enemigo silencioso: la dispersión. Para él, una mente dispersa es una mente débil, no por falta de inteligencia, sino por falta de dirección. El emperador observa que la mayoría de las personas viven fragmentadas, saltando de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo, sin presencia real en lo que hacen. El estoico, en cambio, busca unidad interior, hacer una sola cosa a la vez, estar completamente presente, cumplir el deber inmediato sin dramatizarlo ni adornarlo. Esta simplicidad mental es una forma de poder. Marco Aurelio insiste en que no necesitas 1000 planes ni grandes discursos internos para vivir bien. Necesitas claridad sobre tu función como ser humano. Actuar con razón, justicia y autocontrol, aquí y ahora. Todo lo demás es ruido. También advierte contra la comparación. Compararte con otros es abandonar tu propio camino. Cada persona actúa según el nivel de comprensión que tiene. Enfadarte porque otros no viven como tú crees correcto es tan absurdo como enfadarte con el clima. El estoico entiende que la ignorancia ajena no es un insulto personal, es una condición humana. Por eso responde con firmeza, no con resentimiento. Otro punto central de este bloque es la fugacidad de la fama. Marco Aurelio desmonta la ilusión del reconocimiento externo, recordando cuántos hombres importantes fueron olvidados por completo. Nombres que alguna vez dominaron el mundo, hoy no significan nada. Aferrarte a la opinión pública es construir sobre arena. El único juicio que importa es el de tu conciencia. Actuaste conforme a la razón.
¿Fuiste justo cuando era difícil? Esa es la medida real de una vida. El emperador también se recuerda no postergar la virtud. No esperes a ser mejor mañana. No esperes a tener más tiempo, más calma o mejores condiciones. La vida ocurre ahora. Si sabes lo que es correcto y no lo haces, estás traicionando tu propia naturaleza racional. Esta idea es incómoda porque elimina excusas. No hay enemigo externo al que culpar, solo decisión o evasión. Marco Aurelio escribe para mantenerse despierto, para no caer en la inercia del poder, el placer o la comodidad. Ese mismo riesgo existe hoy. Cambian los escenarios, no la mente humana. Por eso este texto sigue vigente. No es un libro para admirar, es un libro para usar. Cada reflexión es una llamada a la acción interior. No acción ruidosa, sino silenciosa. Corregir un pensamiento, soltar una reacción, elegir mejor. Si estás escuchando este audiolibro mientras conduces, trabajas o entrenas, recuerda esto. No necesitas detener tu vida para practicar el estoicismo. La práctica ocurre en medio del caos. Ahí es donde se forja el carácter. Y si este tipo de claridad te aporta valor, el canal está construido precisamente para eso. Recordarte una y otra vez cómo gobernarte cuando nadie está mirando. Una de las ideas más incómodas que atraviesa meditaciones es esta. No sufres por los hechos, sufres por el juicio que haces sobre ellos. La mente convierte eventos neutros en tragedias, insultos o fracasos según la interpretación que elige. El estoico se entrena para intervenir justo ahí, en el punto donde nace la reacción. No puede controlar lo que ocurre fuera, pero sí puede decidir qué significado le otorga. Esta disciplina no es pasividad, es poder. Significa dejar de regalar tu estabilidad a estímulos externos. Cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, cuando la vida no coopera, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué pensamiento estoy eligiendo ahora mismo? La mayoría no se hace esa pregunta y por eso vive reaccionando. El estoico sí la hace y ahí empieza la libertad interior. El texto insiste en que muchas de nuestras perturbaciones son innecesarias. No porque los problemas no existan, sino porque los exageramos mentalmente. Anticipamos escenarios que no han ocurrido, repetimos conversaciones que ya terminaron, dramatizamos consecuencias que quizá nunca llegarán. Esa anticipación constante agota. La mente se vuelve un campo de batalla innecesario. Por eso el estoicismo insiste tanto en volver al presente. No como una idea espiritual abstracta, sino como una estrategia práctica. En este momento, ¿qué está realmente pasando? ¿Qué depende de ti ahora mismo? Todo lo demás es ruido mental. Reducir la vida a lo esencial no empobrece, fortalece. Otra enseñanza clave es la aceptación activa. Aceptar no significa resignarse. Significa ver la realidad sin resistencia emocional innecesaria. Cuando luchas contra lo inevitable, te desgastas dos veces, por el hecho y por tu oposición interna. El estoico acepta el evento tal como es, y luego actúa donde sí tiene margen. Esa combinación, aceptación y acción, es lo que le permite mantenerse firme incluso en contextos adversos. No se queja de lo que no puede cambiar, no dramatiza lo que no controla, conserva energía para lo que sí depende de su carácter. El texto también advierte contra el hábito de quejarse internamente. Incluso cuando no lo dices en voz alta, la queja mental debilita. Te coloca en una posición de víctima silenciosa. Cada vez que te repites, esto no debería ser así, estás rechazando la realidad y perdiendo claridad. El estoico se entrena para eliminar ese diálogo interno inútil. No porque la vida sea justa, sino porque su deber es responder con razón, no con lamentos. Esta actitud no endurece el corazón, lo ordena. Si estás escuchando este audiolibro en medio de tu día, recuerda esto. La práctica no ocurre cuando todo está en calma. Ocurre cuando algo te incomoda. Ahí es donde decides si reaccionas como siempre o si eliges gobernarte. Y si este tipo de recordatorios te ayuda a mantener esa claridad, el canal existe exactamente para eso. Acompañarte en el entrenamiento silencioso de la mente día tras día. Uno de los ejercicios mentales más repetidos en
Meditaciones es el recuerdo constante de la impermanencia, no como algo mórbido, sino como una herramienta de enfoque. Todo cambia, todo pasa, todo se disuelve. Personas, cargos, problemas, elogios, ofensas. Cuando interiorizas esto, muchas cosas dejan de afectarte con la misma intensidad. El enojo pierde fuerza, la ansiedad se reduce, la urgencia por impresionar desaparece. No porque nada importe, sino porque entiendes qué merece tu energía y qué no. El estoico no se vuelve frío, se vuelve preciso. Aprende a no gastar su vida emocional en lo que no puede sostenerse en el tiempo. Aquí aparece una idea clave. Si algo externo puede arrebatarte la paz, entonces esa paz nunca fue realmente tuya. Dependía de condiciones frágiles. Por eso el entrenamiento no consiste en controlar el mundo, sino en fortalecer el juicio. No puedes decidir qué sucede, pero sí cómo lo interpretas. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio. En ese espacio vive tu libertad. La mayoría reacciona sin darse cuenta de que ese espacio existe. El estoico lo habita conscientemente. Hace una pausa, observa, decide. Esa pausa, aunque dure un segundo, cambia por completo el resultado. También se insiste mucho en no dramatizar. La mente humana tiende a exagerar. Convierte inconvenientes en tragedias, errores en identidades, momentos incómodos en historias eternas. El entrenamiento consiste en ver las cosas como son, sin añadirles capas innecesarias de narrativa emocional. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué parte es interpretación? Cuando reduces el evento a su forma más simple, pierde gran parte de su poder sobre ti. No es resignación, es claridad. Otro punto central es la relación con los demás. Las personas actuarán según su nivel de comprensión. Algunas serán injustas, torpes, arrogantes o desconsideradas. Esperar que no lo sean es ignorar la naturaleza humana. El estoico no se sorprende por la ignorancia ajena, ni la toma como algo personal. Responde con firmeza cuando es necesario, pero sin veneno interno. Guardar rencor es permitir que otro siga viviendo dentro de tu mente, rent-free. Y eso es una pérdida de soberanía. Este bloque también refuerza una idea incómoda. No eres especial ante el orden del universo. No eres el centro. Y eso, lejos de ser una amenaza, es un alivio. Dejas de cargar con una importancia artificial. Haces lo que te corresponde, lo mejor que puedes, y sueltas el resto. Cumplir con tu deber, aunque nadie mire, aunque nadie agradezca, es una forma profunda de libertad. Mientras escuchas esto, quizá manejando, caminando o trabajando, recuerda, el entrenamiento no ocurre en momentos ideales. Ocurre cuando algo te molesta, cuando alguien te contradice, cuando el plan se rompe. Ahí se prueba todo lo aprendido. Y si este tipo de enfoque te ayuda a vivir con más control y menos ruido, el canal existe para eso. Recordarte una y otra vez cómo pensar cuando la mente quiere perder el mando. Otro eje fundamental que se repite en meditaciones es la relación con el cuerpo y el placer. No desde el rechazo extremo, ni desde la indulgencia, sino desde el dominio. El cuerpo es una herramienta, no un amo. Cuando gobierna tus decisiones, te vuelve predecible y manipulable. Hambre, cansancio, deseo, incomodidad. Nada de eso es un enemigo, pero tampoco debe ser una excusa. El entrenamiento estoico consiste en escuchar el cuerpo sin obedecerlo ciegamente. Saber descansar cuando corresponde, pero también saber continuar cuando la mente quiere rendirse antes de tiempo. Aquí aparece una advertencia clara. El placer constante debilita. No porque el placer sea malo, sino porque cuando se convierte en objetivo, desplaza a la virtud. Empiezas a vivir evitando cualquier incomodidad, y eso te vuelve frágil. El carácter no se forja en la comodidad, se forja en la resistencia consciente. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo cómodo, fortaleces algo interno que no depende de circunstancias externas. Esa fortaleza no se ve, pero se siente, y con el tiempo sostiene toda tu vida. También se aborda la relación con el dolor y la dificultad. El dolor físico o emocional no es agradable, pero no siempre es destructivo. Lo que destruye es la interpretación que haces de él. Cuando decides que algo es insoportable, tu mente se rinde antes que el cuerpo. Cuando decides observarlo con distancia,
pierde parte de su dominio. No se trata de negar el dolor, sino de no añadirle sufrimiento innecesario. El estoico distingue entre lo que duele y lo que lo humilla. El dolor puede ser inevitable. La humillación mental es opcional. Este bloque refuerza la idea de disciplina interna. No disciplina rígida ni militar, sino coherencia. Hacer lo que dices que harás. Cumplir contigo mismo incluso cuando nadie supervisa. Esa coherencia genera respeto propio, y el respeto propio es una de las fuentes más estables de autoestima. No necesitas motivación constante cuando tienes disciplina. La motivación sube y baja. La disciplina permanece. También se insiste en la moderación del discurso interno. ¿Cómo te hablas importa? Si tu diálogo interno es caótico, exagerado o cruel, vivirás en guerra contigo mismo. El entrenamiento consiste en hablarte con firmeza, no con desprecio. Corregirte sin insultarte. Exigirte sin destruirte. Esa voz interna es la que te acompaña toda la vida. Conviene que sea clara y funcional. Mientras sigues escuchando este audiolibro, recuerda, nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a gobernar tu mente por ti. Ese trabajo es solitario, pero profundamente liberador. Y si estas reflexiones te ayudan a mantener el control, cuando el cuerpo o las emociones quieren mandar, el canal está hecho para eso. Darte recordatorios prácticos, sin adornos, para sostener el dominio interior día tras día. Llegados a este punto, el texto plantea una verdad incómoda para el ego moderno. No eres el centro del universo. Y lejos de ser una humillación, esta idea es una liberación. Cuando dejas de exigirte que todo gire a tu alrededor, gran parte de la ansiedad desaparece. Muchas angustias nacen de expectativas irreales. ¿Cómo deberían actuar los demás? ¿Cómo debería avanzar tu vida? ¿Cómo debería tratarte el mundo? El pensamiento estoico corta de raíz esa fantasía. La realidad no te debe nada. Y precisamente por eso, actuar con rectitud tiene más valor. No porque vayas a recibir aplausos, sino porque es coherente con tu naturaleza racional. Aquí aparece un principio esencial: aceptación activa. No es resignación ni pasividad. Es ver las cosas como son, sin añadir juicio emocional innecesario. Cuando luchas mentalmente contra lo inevitable, te desgastas dos veces, por el hecho y por tu resistencia interna. En cambio, cuando aceptas lo que no depende de ti, liberas energía para actuar donde sí tienes control. No todo merece tu reacción. No todo merece tu atención. Elegir dónde colocas tu mente es una forma de autodominio. El texto también aclara algo clave sobre el dolor. No es el acontecimiento el que te destruye, sino la historia que construyes alrededor de él. El sufrimiento se multiplica cuando dramatizas, anticipas catástrofes o te repites que no deberías estar pasando por eso. El entrenamiento estoico consiste en describir la realidad sin adornos. Esto ocurrió, esto siento, esto puedo hacer ahora, nada más. Esa sobriedad mental no elimina el dolor, pero evita que se convierta en caos. En cuanto a los demás, la enseñanza es clara. Las personas actúan según lo que creen correcto, incluso cuando están equivocadas. Esperar comprensión constante es ingenuo. Prepararte para la incomprensión es sabiduría. Cuando aceptas esto, dejas de reaccionar con sorpresa y empiezas a responder con firmeza. La serenidad no es debilidad, es control. Finalmente se refuerza una idea que atraviesa todo el libro: el deber cotidiano. No el gesto heroico ni el acto espectacular, sino hacer bien lo que tienes delante. Cumplir tu rol, hoy, con integridad. Vivir de acuerdo con principios incluso cuando nadie observa. Ahí se mide el carácter real. Si estás escuchando este audiolibro, recuerda que no se trata de memorizar frases, sino de entrenar una forma de pensar. Estas ideas se prueban en el tráfico, en una discusión, en el cansancio, en la frustración diaria. Y si este tipo de recordatorios te ayuda a mantener claridad en medio del ruido, el canal existe para eso. Acompañarte en ese entrenamiento mental continuo, sin dramatismos, sin promesas vacías. Solo práctica consciente. En la recta final del texto aparece una advertencia silenciosa pero decisiva. No te distraigas de lo esencial.
La vida no se pierde solo por errores graves, sino por pequeñas concesiones constantes. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del deber, entrenas una versión más débil de ti mismo. No ocurre de golpe, ocurre por acumulación. El estoicismo no se centra en grandes caídas, sino en la vigilancia diaria de tus elecciones. Lo que haces repetidamente se convierte en carácter. Y el carácter, tarde o temprano, define tu destino. Aquí se refuerza una idea incómoda pero poderosa. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede responder por tus decisiones. Delegar esa responsabilidad, en la suerte, en los demás, en las circunstancias, es renunciar a tu libertad interior. El entrenamiento estoico consiste en asumir esa carga sin dramatismo. No como castigo, sino como privilegio. Tener control sobre tu respuesta es lo único que realmente te pertenece. El texto insiste también en la brevedad de la existencia, no como una amenaza, sino como un llamado a la precisión. El tiempo es limitado, y por eso no debe gastarse en quejas, resentimientos o distracciones innecesarias. Cada día es una oportunidad para ajustar el rumbo, aunque sea mínimamente. No necesitas transformarte por completo. Necesitas corregirte un poco hoy. La mejora real es discreta, casi invisible desde fuera, pero profunda por dentro. Otro punto central es la coherencia. Pensar bien no sirve de nada si no actúas en consecuencia. El conocimiento que no se aplica se convierte en ruido mental. El estoicismo no busca admiradores, busca practicantes, personas dispuestas a vivir de acuerdo con lo que saben que es correcto. Incluso cuando es incómodo, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Esa coherencia interna es la fuente de la calma verdadera. El texto también recuerda que la adversidad no es una anomalía, es parte del trato. Esperar una vida sin fricción es no haber entendido nada. La diferencia no está en evitar los obstáculos, sino en cómo los atraviesas. Cada dificultad es una oportunidad para ejercitar paciencia, templanza o fortaleza, no porque el dolor sea bueno, sino porque es inevitable. Y lo inevitable puede entrenarte o destruirte. La elección es tuya. Este bloque cierra con una invitación silenciosa a la vigilancia interior. No bajes la guardia contigo mismo. No te duermas en la costumbre. Cada día exige presencia. Cada día exige elección. Gobernarte no es un logro que se alcanza una vez. Es una práctica continua. Si este audiolibro te acompaña mientras trabajas, conduces o entrenas, recuerda, no estás aquí para entretenerte, sino para afilar tu mente. Y si este tipo de contenido te ayuda a mantener firmeza cuando el entorno empuja en otra dirección, el canal existe para eso. Recordarte una y otra vez que la verdadera libertad no depende de lo externo, sino de cómo eliges vivir cuando nadie te está observando. A estas alturas del recorrido, la enseñanza ya no necesita adornos. El mensaje se vuelve más silencioso, más exigente. Aquí no se trata de aprender algo nuevo, sino de sostener lo que ya sabes cuando la vida aprieta. El pensamiento estoico insiste en que el verdadero examen no ocurre en la calma, sino en la fricción diaria, cuando algo sale mal, cuando alguien te falta al respeto, cuando el cansancio nubla el juicio. Ahí es donde se revela si has entrenado tu mente o solo has acumulado ideas. Una de las advertencias más constantes del texto es esta: no te disperses buscando grandeza futura mientras descuidas la virtud presente. La mente humana tiende a posponer la corrección interna. Luego seré más disciplinado. Mañana reaccionaré mejor. Cuando tenga más tiempo viviré con más claridad. Esa postergación es una forma sutil de autoengaño. El estoico corta esa ilusión de raíz. No hay un momento ideal para vivir bien. Solo existe este instante, esta decisión concreta, esta respuesta que estás a punto de dar. También se refuerza la noción de coherencia interna. Pensar una cosa, decir otra y actuar de una tercera manera fragmenta la mente. Esa división interna es fuente de desgaste constante. La serenidad nace cuando pensamiento, palabra y acción empiezan a alinearse, incluso de forma imperfecta. No se exige perfección, se exige honestidad contigo mismo. Saber cuándo estás fallando sin justificarte. Corregir sin flagelarte.
Avanzar sin ruido. El texto recuerda que muchas preocupaciones desaparecen cuando aceptas la naturaleza transitoria de todo. Problemas, conflictos, opiniones ajenas, incluso tu propio cuerpo, están en constante cambio. Aferrarte a que las cosas sean permanentes es ir contra la realidad. El estoico no se anestesia ante la pérdida, pero tampoco la convierte en tragedia interminable. Comprende que todo tiene un ciclo y que resistirse mentalmente a ese flujo solo genera sufrimiento innecesario. Aquí aparece con fuerza la idea de dignidad personal. No una dignidad basada en estatus, éxito o reconocimiento, sino en la forma en que te conduces cuando nadie observa. Actúas con rectitud cuando podrías tomar atajos. Mantienes autocontrol cuando sería fácil desbordarte. Esa es la verdadera medida. La vida no te pide que seas extraordinario, te pide que seas consistente. Este bloque funciona como un recordatorio final antes del cierre. No estás escuchando esto para sentirte superior ni especial, sino para volverte más responsable de tu mente. El dominio interior no es visible, pero se nota en cómo caminas por el mundo, en cómo hablas, en cómo eliges reaccionar. Si este audiolibro te acompaña mientras haces tu rutina diaria, úsalo como eso, un ancla, un recordatorio de que incluso en lo ordinario, puedes elegir actuar con razón y templanza. Ahí se juega todo. El cierre no busca inspirarte, busca dejarte sin excusas. Después de todo este recorrido, la idea es simple y brutal. Nadie va a gobernar tu mente por ti. Nadie va a rescatarte de tus reacciones, de tu pereza mental, de tus justificaciones silenciosas. El pensamiento estoico no promete comodidad ni felicidad constante. Promete algo más incómodo y más valioso. Responsabilidad total sobre tu mundo interior. Lo que haces con lo que te ocurre define quién eres, siempre. Aquí se vuelve evidente que el mayor enemigo no es el dolor, ni la dificultad, ni siquiera otras personas. Es la falta de vigilancia interna, el descuido diario, la mente que se deja llevar, que reacciona en automático, que repite patrones sin cuestionarlos. Vivir así es vivir dormido, y una vida dormida se pasa rápido, pero deja poco. El estoico se entrena para lo contrario, para estar despierto incluso cuando cansa, incluso cuando incomoda, incluso cuando nadie aplaude. Este último bloque refuerza una verdad que atraviesa todo el libro. No necesitas controlar el mundo para vivir bien, pero sí necesitas gobernarte a ti mismo. Autocontrol no significa rigidez, significa dirección, significa decidir conscientemente qué pensamientos alimentas. ¿Qué batallas eliges y cuáles ignoras? Significa no entregarle tu paz a cualquier estímulo externo. Esa disciplina mental es libertad real. También queda claro que este camino no es rápido ni espectacular. No hay atajos, no hay frases mágicas. Hay repetición, hay práctica diaria, hay momentos donde fallas y vuelves a empezar sin drama. La grandeza, desde esta perspectiva, no está en cambiar tu vida de golpe, sino en no traicionarte en lo pequeño, en actuar con rectitud hoy, aunque mañana nadie lo recuerde, en elegir bien ahora, aunque no haya recompensa inmediata. Si has llegado hasta aquí escuchando este audiolibro, ya hiciste algo que la mayoría no hace: dedicar tiempo a entrenar la mente. Pero escuchar no es suficiente. La diferencia real se marca cuando aplicas estas ideas en la próxima discusión, en la próxima frustración, en el próximo momento donde sería fácil reaccionar mal. Ahí es donde se separa el oyente del practicante. Y aquí va directo, sin suavizarlo. Si este contenido te aporta claridad, orden mental y dirección, no lo consumas como algo gratuito que se olvida. Este canal existe para construir carácter, no para entretener. Visítalo, suscríbete, comparte este audiolibro con alguien que lo necesite, aunque no lo pida. Deja tu like no por apoyo vacío, sino porque valoras este tipo de trabajo profundo. Cada acción fortalece esta legión de personas que decide gobernarse en un mundo caótico. Esto no es motivación, es entrenamiento. Y el entrenamiento no termina cuando acaba el audio. Empieza ahora.